¿Cuál selección crees que será la líder del grupo de la muerte compartido entre Francia, Portugal y Alemania? En un eventual Bélgica versus Alemania en el mata-mata, ¿por cuál selección apostarías? En un Inglaterra versus Portugal, ¿cuál crees que avanzaría? ¿Cuál selección crees será la sensación de esta Eurocopa? ¿Cuál selección crees será la gran decepción? Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Como es costumbre acá en el canal, anterior a los grandes torneos de selecciones, me animo a dar mi pronóstico y por supuesto esta vez no será la excepción con la Eurocopa 2020 próxima a disputarse en este 2021. A continuación, los invito para que vean este recorrido desde la primera fase, viendo cuáles serán esos clasificados como líderes y segundos de grupo, los 4 mejores terceros que también estarán en octavos y en adelante veremos cómo le va a las diferentes selecciones en el famoso mata-mata. Seguramente en varios pronósticos vas a estar de acuerdo conmigo, pero en varios otros definitivamente no lo estarás, por lo que de entrada te pido para que en la caja de comentarios nos des tu opinión de cuál sería tu top 4 marcando el campeón y el subcampeón de esta Eurocopa. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Esta será la plantilla que voy a usar, un archivo de Excel que me descargué de internet. Más adelante les diré el sitio para que los que deseen se lo descarguen también y hagan sus propios pronósticos. En la primera fase solo voy a rellenar los espacios y no daré justificación, pero en el mata-mata sí les daré por qué tomé cada decisión. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Además, si eres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay o Paraguay, podrás ver gratis en directo todos los partidos de la Bundesliga. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. Bueno amigos, aquí ya tienen listas los marcadores de la primera fase de los 6 grupos. No quise hacer este proceso con ustedes porque de pronto se podía volver un poco tedioso debido a que son 36 partidos. Sin embargo, vamos a repasar entonces, según esta predicción, los clasificados a los octavos de final. En el grupo A dije que los clasificados son Italia y Turquía como primeros de grupo. En el grupo B, Bélgica y Dinamarca. En el grupo C, Países Bajos y Ucrania. En el grupo D, Inglaterra y Croacia. En el grupo E, España y Suecia. Y en el grupo F, Francia y Portugal. Los 4 mejores terceros son la selección alemana, la selección polaca, la selección checa y la selección rusa. Ahí tienen entonces todos los 16 clasificados para los octavos de final, según esta que es mi predicción. Unos octavos de final donde van a haber unos auténticos partidazos. Turquía versus Dinamarca, Italia versus Ucrania, Países Bajos versus Polonia, Bélgica versus Alemania, Croacia versus Suecia, Francia versus Rusia, Inglaterra, Portugal y España versus la República Checa. A continuación entonces vamos a ver cada enfrentamiento y ahí sí les diré lo que es mi análisis de cada una de estas llaves. Ahí tenían entonces todos los cuadros rellenos. Pueden pausar el video si gustan ver mis predicciones en esta primera fase y vamos a continuar entonces con los octavos de final. Bueno amigos, vamos entonces a definir el primer resultado y el primer clasificado a los cuartos de final en el Turquía versus Dinamarca. Un enfrentamiento bastante parejo, ambas selecciones se clasificaron a esta Eurocopa como segundas del grupo y ambas son líderes en sus respectivos grupos rumbo a Qatar 2022, lo que quiere decir que guardan mucha similitud. Pero bueno, me tengo que quedar con una sola y me voy con la selección de Turquía, que digo que ganaría este partido por 2-1. Confío en la selección de Soyuncu y Çalhanoğlu, derrotando a la selección de Eriksen, Højbjerg y Christensen. Recordemos que reciente la selección turca derrotó 4-2 a la selección neerlandesa, lo que invita a pensar que tendría con qué instalarse en los cuartos de final de esta Eurocopa. Continuamos con el Italia versus Ucrania en un partidazo sin duda. Ambas selecciones se clasificaron a esta Euro como líderes de sus respectivos grupos. Italia con una puntuación perfecta de 10 victorias en 10 partidos y Ucrania ganándole el primer puesto a la selección portuguesa. En las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022, la selección italiana en 3 partidos conserva esa puntuación perfecta, mientras Ucrania marcha también invicta pero en segunda posición con 3 empates. Acá me voy a inclinar por la zurra de Verratti, Barella y Donnarumma,
que derrotarían 3-1 a la selección de Singankov y Zinchenko bajo el mando del mítico Andriy Shevchenko. De esta forma, los italianos a cuartos de final. Seguimos con los Países Bajos versus Polonia. La selección neerlandesa se clasificó a esta Eurocopa segunda de su grupo compartido con Alemania, mientras los polacos se clasificaron como líderes absolutos del suyo. En el presente, la selección neerlandesa va segunda de su grupo rumbo a Qatar 2022. Mientras Polonia va en cuarto lugar con solo 4 puntos, empezando a comprometer sus opciones reales de un tiquete rumbo al próximo mundial. De este duelo me voy con la selección neerlandesa, que le ganaría a Polonia con un marcador de 3-2. Recordemos que la selección neerlandesa llega de 2 bajas importantes, la de su entrenador Ronald Koeman en agosto del 2020 y la de su principal defensor Virgil van Dijk, quien ha estado toda esta temporada lesionado y quien ya confirmó que no estará en esta Eurocopa. Aún así, me parece que los neerlandeses siguen teniendo buenos jugadores, como el caso de De Jong, De Ligt, De Vrij, Depay y Wijnaldum, y sabrían arreglárselas con la selección de Lewandowski, Zielinski y Bednarek. Vamos con el Bélgica versus Alemania, señor partidazo. Se sacarían chispas estas dos selecciones. Ambas lideraron sus grupos para clasificarse a esta Eurocopa. Los belgas con una puntuación perfecta, mientras los alemanes con una puntuación también casi perfecta. En la actualidad, rumbo a Qatar, Bélgica es líder de su grupo, mientras los alemanes van terceros tras ese inesperado tropiezo frente a la selección de Macedonia del Norte. En el hombre a hombre, la plantilla de la selección alemana es claramente superior, pero en esta me lo voy a jugar por los belgas, que en este caso empatarían a 2 goles y en la definición a penaltis ganarían 4-3. A pesar del mal momento de Hazard, me parece que De Bruyne, Lukaku, Courtois y Tielemans tienen con qué imponerse ante los alemanes, que con Kimmich, Gnabry, Kroos y el regreso de Müller la tendrían bastante difícil, considerando el rendimiento de sus últimos partidos, donde no han dejado buenas sensaciones. Además que hay que recordar que Joachim Löw saldrá después de la competición, algo que no sabemos si jugará a favor o en contra del vestuario. Continuamos con el Croacia versus Suecia, otro gran enfrentamiento. Para esta Eurocopa, Croacia se clasificó siendo la líder de su grupo, perdiendo un solo partido, mientras los suecos se clasificaron segundos en un complicado grupo compartido con la selección española. Rumbo a Qatar 2022, Croacia marcha líder, aunque con los mismos puntos de Rusia, mientras Suecia de nuevo le tocó compartir grupo con los ibéricos y de nuevo van en segunda posición, aunque tienen la chance de liderato ya que tienen un partido menos. En este posible enfrentamiento me voy con la selección croata, ganando el partido 2-0. Si bien ya no es la misma selección de Rusia 2018, debido a que ya no están 2 de sus principales figuras, Mandzukic y Rakitic, y sus otros 2 referentes ya van de salida, Modric y Perisic. Sin embargo, aún tienen otros jugadores de peso que están en una edad perfecta, como los casos de Kovacic, Brozovic, Kramaric y Rebic. Me parece que tienen plantilla para instalarse en los cuartos de final, venciendo a una selección sueca, que tampoco hay que menospreciar, porque bien sabemos que hizo un buen mundial en Rusia sin Zlatan, que a propósito ya le comunicó a su entrenador que tampoco estará en este certamen de selecciones debido a su reciente lesión en Milán. Seguimos con el Francia versus Rusia, un buen partido pero donde hay un claro favorito. Los galos se clasificaron a esta Eurocopa en primer lugar de su grupo, mientras los rusos se clasificaron en segunda posición tras compartir grupo con los belgas. En las actuales clasificatorias rumbo a Qatar 2022, Francia es líder invicta de su grupo, mientras Rusia en segunda posición, aunque con los mismos puntos de Croacia. Para este encuentro me la juego por la lógica, aunque bien sabemos que la lógica puede fallar, y sobre todo en estos torneos. Le doy una victoria a Francia de 3-1. En plantilla es absolutamente superior a Rusia y no creería que tuviera problemas para avanzar a los cuartos de final. Continuamos con otro partidazo, el Inglaterra versus Portugal, choque de favoritos donde infortunadamente en estos ejercicios a uno lo tenemos que dejar por fuera. Inglaterra se clasificó como la líder de su grupo para esta Eurocopa, mientras los lusos avanzaron en segundo lugar superados por Ucrania. En la actual clasificatoria para Qatar, ambas selecciones son líderes invictas de sus grupos. Si hablamos de plantillas, ambas selecciones están plagadas de estrellas. Portugal con Cristiano, Bruno Fernández, Joao Félix,
Bernardo Silva, Rubén Díaz, entre otros, mientras los ingleses tampoco se quedan atrás con Harry Kane, Sterling, Phil Foden, Mason Mount, entre otros. Acá tengo que recurrir a la historia reciente y a las decepciones históricas que ha dado Inglaterra con nóminas de lujo que no han ganado un solo título en los últimos 55 años, mientras Portugal es la vigente campeona de Europa y la actual ganadora de la UEFA Nations League. En este partido le doy una victoria a Portugal de 2-1. Por último, en estos octavos de final tenemos el enfrentamiento entre España y la República Checa. Los españoles se clasificaron como líderes invictos de su grupo a esta Euro, mientras los checos lo hicieron en segundo lugar en un grupo compartido con Inglaterra. En las actuales clasificatorias rumbo a Qatar, España es también líder invicta, mientras la República Checa es segunda de su grupo compartido con Bélgica. En este enfrentamiento recurro a la camiseta, la historia y la plantilla, y doy a España ganadora con un 2-0. Y bueno, señores, hemos llegado a los bastante interesantes cuartos de final. Empecemos con el Francia versus Croacia. Acá, ¿qué puedo decir? Por supuesto, un partidazo que rememora la última final de la Copa del Mundo. Mi favorita en este caso es la selección francesa. De aquel partido decisivo ya pasaron 3 años y, como lo dije anteriormente, las principales figuras de Croacia ya van de salida, contrario a los franceses, que aún tienen un promedio de edad bastante bueno. En este partido doy victoria de los franceses 3-1. Continuamos con otro señor partidazo, el Bélgica versus Italia. No cabe duda que la Zurra está haciendo muy bien las cosas. Tienen buena plantilla y Mancini está haciendo un trabajo aceptable, pero no creería que avancen más allá de los cuartos de final. En este hipotético caso me voy con los belgas. Lo hecho por Roberto Martínez en los últimos 5 años invitan a pensar que tienen con qué instalarse en las semifinales del torneo. Además, no hay que desconocer su muy buena presentación en Rusia, donde eliminaron a Brasil y se quedaron con el tercer lugar derrotando a Inglaterra. Acá doy una victoria de 2-0 a favor de Bélgica. Seguimos con el Países Bajos versus Turquía. En plantilla e historia, los neerlandeses son favoritos en este hipotético cruce. Sin embargo, de forma curiosa, como lo vimos anteriormente, este enfrentamiento se dio hace poco en marzo en las clasificatorias rumbo a Qatar, donde los turcos fueron los vencedores 4-2. En este cruce me inclino por ese último antecedente y me voy en contra de la lógica y pongo a Turquía como la revelación de esta Eurocopa, ganando este partido 2-1 e instalándose en las semifinales del torneo. Por último, en estos cuartos de final tenemos el España versus Portugal, un gran partido que nos recuerda aquel famoso empate a 3 en la primera fase de Rusia 2018. En este caso, me parece que España tiene más futuro que presente, mientras la selección portuguesa tiene una plantilla más madura y experimentada. Reconozco el gran avance en la renovación que ha hecho Luis Enrique en la roja, pero acá tengo que ir con la selección bajo el mando de Fernando Santos, que me parece tiene con qué perfectamente instalarse en las semis de este torneo. Doy victoria por la mínima diferencia a favor de Portugal. ¿Sabías que el jugador más caro de la historia con 17 años lo ficharon hace 14 años? En este top de forma increíble sobrevive un fichaje de hace 20 años. Solo 4 de los 18 jugadores que veremos pudieron ganar la Champions League después del fichaje que protagonizaron en este top. Te invito a que descubras también cuál fue ese jugador que con su transferencia de apenas 15 millones de euros alcanzó a colarse en este ranking. Este corte de video que acabas de ver es de uno reciente referente a los fichajes más caros de la historia según la edad, entre los 16 y los 33 años. En este hablamos de cada uno destacando su buen o mal desempeño y si justificaron o no ese elevado precio. Te lo dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Y bien amigos, hemos llegado a estas hipotéticas pero interesantes semifinales. En el Portugal versus Turquía, acá sí tengo que abandonar a mi selección revelación y me voy con la vigente campeona de la competición. En este caso le doy una victoria a los lusos de 2-0 y la pongo entonces como finalista de esta Euro 2020.
Y en la otra semifinal Bélgica versus Francia tenemos un partidazo que curiosamente fue también la semifinal de Rusia 2018, donde los galos se impusieron por la mínima diferencia. Pero esta vez me la juego por los belgas y los daré victoriosos en este encuentro con un resultado 2-1 a favor. Sin duda, Francia por plantilla y por ser la vigente campeona del mundo es la favorita para la gran mayoría, pero ese favoritismo también le puede jugar en contra. Confío en Roberto Martínez y sus dirigidos para dar el gran golpe de autoridad en esta Eurocopa. Bueno amigos, y como lo prometido es deuda, esta plantilla de Excel la descargué del perfil de Twitter @matejero. Así que ahí está la dirección por si quieres descargar el tuyo y rellenar tus propios datos. Y bien amigos, hemos llegado a esta hipotética gran final, donde se enfrentarán la selección portuguesa versus la selección belga. Aquí me la juego de nuevo por Bélgica, y la pongo como campeona de esta Eurocopa. Si vamos al hombre a hombre y a la historia, Portugal es superior, pero en estos pronósticos uno se la tiene que jugar por sus gustos y me parece que la selección belga ha mostrado un buen juego en los últimos partidos. Y en mi concepto, tiene con qué llevarse esta Eurocopa. Acá la doy como vencedora con un marcador de 2-1. En este universo paralelo, los belgas por fin y contra muchos pronósticos ganan un torneo y aprovechan su gran generación de jugadores, coronándose en este 2021 campeones de la Eurocopa 2020. En la caja de comentarios, por supuesto, espero tu opinión acerca de tu top 4. Dime para ti, ¿quién sería la selección campeona, la subcampeona, la tercera y la cuarta? Amigos, gracias por ver el video, apóyame con tu like. Si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Te dejo este botón para que lo hagas y te dejo también este video que te mencioné anteriormente, referente a los jugadores que han ganado más títulos en toda la historia. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.